Hola a todos, bienvenidos a un nuevo live de cuarentena. Como ustedes saben, el tema que vamos a tratar el día de hoy es Hablemos sin miedo por una cuarentena sin violencia en casa. A todas las personas los invitamos a conectarse, a compartir también este en vivo para que familiares, amigos se enteren de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Hoy tenemos a dos invitadas. Adriana Matiz, representante a la Cámara por Tolima, además presidenta de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer del Congreso de la República, y a Susana Navarro, psicóloga, especialista en psicología clínica. Aquí tenemos a ella. Buenas tardes. Empecemos con la representante. ¿Cómo estás, Adriana? Gracias por Paola, Paola, muy buenas tardes. A Susana también, muy buenas tardes. A todos los que nos están viendo, muchísimas gracias por esta invitación. Un tema supremamente interesante, además que me apasiona hablar de todos estos temas de la mujer y más en esta época en la que sin duda alguna las mujeres han sufrido, además del aislamiento y muchas otras cosas, pues también temas de violencia. Susana, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Encantada de poder estar acá compartiendo con ustedes y también hablando de este tema que es fundamental y es sumamente importante para conocimiento y dominio público. Pues es un tema que nos afecta a todos y a todas y la, esas ganas de pronto de hacer nuevas formas de relacionamiento para evitar de pronto para que reducir o minimizar esas violencias que vemos en los distintos contextos de vida. Bueno, Susana, empecemos contándole a la gente o ampliando la información acerca, creo que Susana se cortó. Bueno, vamos con la representante Adriana. Expliquémosles a la gente a partir de dónde es violencia, cómo podemos decir que hay violencia o no. Bueno, aquí primero hay que diferenciar, ¿no? No existe solamente la violencia física, tenemos también violencia psicológica, violencia que se genera por diferentes causas y eso es uno de los temas más preocupantes que tenemos hoy en día. Yo tal vez, Paola, quisiera referirme a algunas cifras que son realmente preocupantes. Digamos que el tema de la violencia intrafamiliar, y voy a hablar de la violencia intrafamiliar dentro de la cual está, por supuesto, en un alto porcentaje el tema de violencia contra la mujer. Y en ese tema de violencia intrafamiliar, desde el año 2010 a marzo de este año 2020, hemos tenido más de 900.000 casos de violencia intrafamiliar. Y lo que más entra a preocuparle a uno es que desde el año 2013 esas cifras anualmente no bajan de 80.000 casos anuales. Por lo menos en el año 2018 fueron 83.000 casos los de violencia intrafamiliar, en el año 2019 88.000 casos de violencia intrafamiliar, es decir, estamos hablando casi de 7.000 casos que se dan mensuales de violencia intrafamiliar y por supuesto que esto entra a preocuparnos y no solamente a llamar la atención del gobierno, sino también a tomar medidas que se deben tomar en todos los órdenes, en el orden nacional, en el orden departamental y en el orden municipal, en aras a proteger a las mujeres, a trabajar en muchos temas de prevención, que creo que es una prioridad en estos momentos para el Estado colombiano y debe ser una prioridad para el Estado colombiano, empezar a trabajar en muchos temas preventivos de violencia contra la mujer. Bueno, aquí nos acompaña nuevamente Susana. Susana, estábamos hablando a partir de qué momento podemos decir que es violencia intrafamiliar o no. ¿Puedes repetirme la pregunta, por favor? ¿A partir de qué momento podemos decir si estoy sufriendo del flagelo de la violencia? ¿Cómo podemos diferenciar nosotros ese flagelo? Mira, cuando hablamos de violencia, ¿cierto? Quisiera como de pronto hacer una introducción. La violencia es todo acto, acción u omisión, ¿cierto? Que produce daño o sufrimiento, ya sea físico, sexual, psicológico, verbal, económico, patrimonial, ¿cierto? Entre otros tipos de contextos en los cuales puedes sentir que el que esa intención de hacer daño está presente. Entonces, cuando dentro de los contextos o dentro de los tipos de relacionamiento se da esta intencionalidad, premeditación de ocasionar daño,
de manera física, psicológica, emocional a otros miembros de la familia, que esto se da en el contexto familiar, estamos hablando de violencia. Entonces, ¿cómo reconocerlo? Cuando tú no te sientes bien, ¿sí? Cuando sientes que se te están vulnerando los derechos, cuando sientes que no eres libre, cuando sientes que se te omite, cuando se te anula. Entonces, en ese sentido, cuando hay como un poder, ¿sí? Una fuerza que domina a los demás y coarta sus libertades, estamos hablando de violencia. Y por supuesto que esto va a tener una serie de consecuencias a nivel de la vida de todos los integrantes que sufren o que son víctimas de estos tipos de violencia o de actos que ocasionan daño intencionado hacia las personas. Bueno, aquí encontré que en el primer trimestre de 2020 hubo más de 15.000 casos de violencia intrafamiliar en Colombia, que los departamentos que tienen mayor índice de este flagelo son Antioquia, Cundinamarca y Valle del Cauca. Tengo entendido que este estudio salió a principios del mes de marzo, a mediados del mes de marzo, pero ahora con la cuarentena obviamente esto se puede aumentar. ¿Qué nos cuenta la representante Adriana acerca de esto? Mira, en el tiempo de aislamiento ha sucedido algo, bueno, lo llamo yo curioso, pero no es tan curioso. ¿Qué ha pasado? Que las denuncias que se han presentado por violencia ante la Fiscalía General de la Nación y o ante la policía, que también se instauran estas denuncias, ha tenido una disminución. Por lo menos en el año 2019 fueron 37.000 denuncias las que se hicieron, y te voy a hablar de un periodo entre el 15 de marzo y el 20 de mayo, la semana pasada de este año que hicimos el corte. Digamos que en ese mismo periodo, en el año 2019, eran 37.000 denuncias las que se habían presentado por violencia intrafamiliar ante la Fiscalía General de la Nación y ante la Policía Nacional. Y durante este año, estas disminuyeron en un 35%, se han instaurado 27.000 denuncias, y esas denuncias se han instaurado ante la Fiscalía y ante la Policía, digamos, de manera presencial, ¿cierto? Pero las llamadas a las líneas que se han habilitado por parte del gobierno nacional y de las diferentes autoridades han tenido un incremento ostensible durante ese periodo. Y voy a ponerte unos ejemplos precisos. En la línea 155, por ejemplo, que es una de las líneas principales a nivel nacional para llamar a reportar casos de violencia intrafamiliar, de violencia contra la mujer. En esa línea se pasó de recibir 37 llamadas diarias que se recibían en el año 2019 a recibir 98 llamadas diarias durante este año 2020. Y te voy a dar el dato preciso. En 2019 fueron 2.158 llamadas, y en este periodo del que te estoy hablando, del 15 de marzo al 20 de mayo, fueron 5.682 llamadas, es decir, se aumentaron solo a la línea 155. En la línea 123 son más de 39.000 llamadas las que se han hecho, reportando el 93% de los casos violencia intrafamiliar y violencia contra la mujer. Y en la línea 122, que es una línea que habilitó la Fiscalía, la tenía habilitada desde antes. El año pasado en esa línea 122 de la Fiscalía General de la Nación se recibieron 158 llamadas, y este año, durante este periodo que te estoy contando, se recibieron 2.638 llamadas. Entonces, aquí uno, ¿qué es lo que entra a concluir? Pues no es que los casos hayan disminuido como podría pensarse por el tema de las denuncias que se han hecho ante las autoridades competentes, sino que las personas que han sido objeto de violencia han encontrado otros medios o se han visto obligados a través de otros medios a reportar esos casos de violencia intrafamiliar, porque no han podido obviamente salir a hacer las denuncias como correspondería o como se hacía antes. Entonces digamos que es un punto muy importante a tener en cuenta, porque lo que debe llamar la atención y lo que debe preocupar es que los casos sí se han incrementado ostensiblemente durante este periodo de aislamiento. Bueno, esta pregunta va para Susana, pero antes quiero recordar que todas las personas que nos ven pueden enviar sus preguntas. Si no quieren que de pronto se sepa su identidad, que yo no entiendo por qué pasa estas cosas, lo pueden enviar por un mensaje, por un mensajito. Susana, ¿por qué crees tú que esto es un tabú? No hablamos de violencia, no queremos de pronto reconocerlo.
por el estigma social, ¿sí? A pesar de que, digamos que nuestro país históricamente viene marcado por la violencia, reconocer que soy víctima de violencia no es fácil. ¿Por qué? Porque hay mucha estigma social, hay mucho señalamiento, sobre todo hacia la mujer. Hemos visto de pronto muchos señalamientos que van de orden de que, ah, no, pero es que ella sigue viviendo con él es porque le gusta que le den de pronto puños o la siga maltratando, si sigue con él es porque le gusta, pero no ven de pronto el trasfondo de la situación, ¿sí? Mujeres que quizá no tienen recursos de afrontamiento de una situación tan grave como es ser víctima de violencia, además de todas las consecuencias psicoemocionales que esto produce, ¿sí? El hecho de haber construido una familia, el hecho de estar presente en una sociedad donde aparentemente todos debemos ser felices y aceptar que de pronto eso que tú construiste, esa imagen social que tienen los demás de tu familia y muchas otras cosas más que de pronto están dentro de nuestros imaginarios colectivos y reconocer que quizá a partir de esta violencia es posible que el hogar tenga que desintegrarse o es posible que la pareja, sea él o ella, ¿cierto? Deba ir de pronto tras prisión o de pronto sí, o sea, son todas esas consecuencias psicoemocionales que pueden traer el reconocer públicamente que soy víctima de violencia, pero porque lo veo desde un enfoque negativo, ¿sí? Muchas ocasiones mujeres, y no vamos a hablar solamente de mujeres, sino también hombres son víctimas de violencia. Y Así. en este sentido, pues hay que reflexionar, ¿no? Porque de pronto algunos hombres no denuncian o les cuesta un poco más reconocer por esa hombría, por ese constructo cognitivo que tenemos a nivel cultural de que el hombre es el macho, es el que debe ser fuerte, es el que debe aguantar, el hombre es el que no llora, ¿verdad? O por qué de pronto las mujeres no denuncian porque creen y han naturalizado a tal manera la violencia, porque nos enseñan incluso a decir, tú tienes que aguantar, el amor todo lo soporta, sí, todo lo aguanta, la mujer está hecha para aguantar. Entonces, son muchas ideas irracionales con las que venimos creciendo a lo largo de la vida y creo que así nos crían, ¿sí? Como que nos enseñan el significado del amor erróneo. Yo creo que el amor construye, pero cuando tú confundes eso de que tienes que soportar por amor, tienes que aguantar por amor, hasta el punto en que muchas mujeres han muerto y han sido asesinadas por ese constructo maladaptativo del concepto del amor. Entonces creo que son muchos factores los que inciden allí. De pronto muchas personas que no están dispuestas a perder una posición social, a comenzar de cero, a mostrarle a la sociedad que listo, fracasé y ahora qué hago con esto. Muchas personas de pronto no se dan cuenta de que realmente sí se puede comenzar de cero y se puede estar mejor. Muchas ocasiones no va a ser fácil, pero tampoco es imposible. Y también demostrarte a ti misma o a ti mismo Claro, que tenemos relaciones que te hagan sentir plena, una relación donde tú te sientas en paz y porque no hay cosa más bella que amar desde la libertad. Entonces creo que bueno, se le va un poco la esas señal razones, a pero también Susana. creo que hay otros factores. Pero Bueno, mira lo importante de lo que está diciendo Susana, Pau. Yo sí, estoy totalmente de acuerdo con ella en unos Momento. aspectos. Y luego sí, Estoy de acuerdo con ella en unos aspectos. Mira que muchas veces las mujeres aguantan muchísimo el tema de violencia por una dependencia económica. No tengo, no puedo irme de acá porque no voy a sí, tener cómo entonces a veces sostenerme económicamente, no voy a tener cómo sostener a mi familia. Además, en muchas de las ocasiones y según estudios que se han hecho, las mujeres que aguantan violencia intrafamiliar tienen otras personas de la familia que dependen económicamente de ella. Entonces, digamos que un factor importante es ese de la dependencia económica y por eso este tema hay que trabajarlo de manera integral. Y cuando yo digo trabajarlo de manera hola, integral es trabajar en temas de prevención, pero también trabajar en temas de empoderamiento de las mujeres y especialmente el tema de empoderamiento económico.
Primero las mujeres tenemos que creérnoslo, de que sí somos capaces, de que sí podemos, de que no tenemos por qué aguantar violencia física de otra persona. El amor no es eso. En una relación se construye, en una relación no se destruye. Pero además de eso también tenemos una estigmatización con el qué dirán, ¿no? Entonces, ¿qué dirá la sociedad? Si yo salgo, denuncio y digo que es que yo soy víctima de violencia, entonces, ¿qué van a decir mis amigas? ¿Qué van a decir mis amigos? ¿Qué va a decir mi familia? Además, también la tengo ahí. Y en muchas ocasiones también se hace cuando nosotros estábamos, por ejemplo, les cuento la experiencia, yo fui coordinadora ponente de la ley 1959, que es la ley de violencia intrafamiliar, que sacamos el año pasado en junio, autoría del fiscal general de la Nación, pero fui coordinadora ponente del proyecto en Cámara. Y dentro del trámite de toda esa ley, entonces cuando uno entraba a revisar todas estas causas, pues primero se daba cuenta que la violencia aquí no tiene color, no tiene raza, no tiene estrato, absolutamente nada. En todos los estratos se da, todos la sufren, pero también se daba cuenta uno en muchas ocasiones que las mujeres aguantaban por conservar su núcleo familiar, por mis hijos. No me separo por mis hijos, no puedo hacerle esto a mis hijos. Dejan de pensar en ellas mismas, en su futuro, en que ellas se van a sentir bien por pensar en el otro, por pensar en lo más precioso que tenemos todas, por supuesto, que son nuestros hijos, ¿cierto? Claro. Pero pues también hay que pensar en uno. Entonces, estoy de acuerdo con lo que dice Susana y quería agregar esas cositas. Bueno, aquí en este informe, de este informe que estábamos hablando inicialmente, donde se dicen que fueron más de 15.000 casos reportados, se dice que 11.840, es decir, el 76.7% fueron mujeres. Entonces, representante, ¿a qué se debe que sean las mujeres quienes sigan sufriendo de este flagelo? Se debe a esto precisamente que acabamos de hablar, se debe a nuestras inseguridades, se debe a la dependencia emocional también y económica que podemos tener de otra persona. Digamos que son muchas las causas, pero yo esencialmente resaltaría esas causas como las causas por las cuales las mujeres en muchas ocasiones son las que tenemos, no, perdóname, ¿qué estoy diciendo, Dios? Las que hemos sufrido o somos víctimas de esa violencia que se vive en nuestro país. Nosotros vemos cómo cada año crecen y crecen las cifras de violencia contra la mujer, y ese es un tema que desde la Comisión Legal de Equidad de la Mujer hemos venido trabajando. Es más, el próximo lunes tenemos un nuevo debate, porque ya hicimos un debate en el cual obviamente tenemos muchas falencias en el tratamiento mismo que se le da a una mujer que es víctima, en la ruta de atención que hay para atender a esas mujeres que son víctimas de violencia, pero también tenemos muchas fallas en los temas preventivos, que es un tema esencial. El año pasado nosotros desde la comisión suscribimos, por ejemplo, un gran pacto con el Ministerio de Educación para que empezáramos a trabajar desde allá, desde las instituciones educativas, con los niños, empezar a trabajar que no tienen por qué las niñas sufrir ninguna clase de violencia, que las niñas, ahí sí, con la campaña de Alejandra, no se tocan ni con el pétalo de una rosa. Entonces, este es un trabajo que hay que hacer tan integral en nuestro país y que tenemos que empezarlo a trabajar desde allá, desde el tema de la educación, por la violencia física, por la violencia sexual también que hay, donde también la mayor parte de esa violencia sexual la sufrimos nosotras, las mujeres en este país. Entonces, digamos que es un tema muy integral que hay que empezar a trabajar. Susana, ¿cuáles son los tipos de violencia que existen? Mira, hay muchísimos tipos de violencia, ¿verdad? Muchísimos realmente. Pero digamos que de pronto dentro del marco colombiano reconocemos unos tipos de violencia específicos, ¿cierto? Dentro de los que está violencia física, violencia emocional, violencia sexual, violencia patrimonial, económica, ¿sí? Entonces, violencia de género. Entonces, todos estos tipos de violencia pueden verse y pueden experimentarse en distintos contextos. Dentro de los contextos de la familia, de la sociedad, de la comunidad, en el contexto laboral, ¿cierto? Entonces son las formas de ejercer
Tenemos problemas con la conexión de Susana. Bueno, acá seguimos con otra pregunta que nos ha llegado. Nos dice, bueno, ¿cómo una persona puede diferenciar representantes si es víctima de violencia? Porque muchas veces puede una persona acostumbrarse de una forma de ser de alguien y sin saberlo podemos ser víctimas de violencia. Bueno, yo no soy psicóloga, quiero aclarar en primera instancia eso, yo soy abogada y yo creo que Susana tal vez ahorita también lo estaba manifestando, ¿no? Cuando una mujer puede diferenciar que es víctima de violencia. Aquí llegó Susana. Susana, acá nos preguntaban cómo una persona puede diferenciar si es víctima de violencia. ¿Cómo? ¿Cómo una persona puede diferenciar? Repetir, por favor, es que se escucha recortado. ¿Cómo una persona puede diferenciar si es víctima de violencia? ¿Cómo puede saber una persona si es víctima de violencia? Sí. Es eso. Ok. Mira. Desde la parte física, si te golpean, si te jalan el cabello, si te agreden y causan daño de manera intencional, repetitiva, frecuente, tu cuerpo sexual, por ejemplo, cada vez que te obligan o te hostigan, ¿cierto?, a usar tu cuerpo en beneficio de la satisfacción de otra persona, y esto no es de manera consensuada. Si tú no te sientes bien, si tú simplemente no quieres tener la relación sexual, pero te sientes obligada a su esposo, es tu novio, y si no lo haces, de pronto va a pensar que tienes un amante, o va a pensar que ya no lo quieres, ¿sí? Eso debe darse de manera libre. La sexualidad debe practicarse de manera libre y debes sentirte plena. Desde el momento en el que tú no te sientes plena y sientes que lo haces más por compromiso, ¿cierto? También es violencia sexual. Y por supuesto, en cualquier contexto donde tu cuerpo sea uso para el beneficio de placer de otra persona y a ti te hayan preguntado y tú no hayas dicho que sí, ¿sí? Eso es violencia sexual. Violencia psicológica. Cuando tú comienzas a cuestionarte si realmente eres buena, si realmente vale la pena, si cuando esa autoestima se encuentra degradada y ya de pronto ese amor propio se ha ido perdiendo, eso es violencia. Violencia económica. Cuando de pronto tú trabajas en la casa, ¿cierto? Y ese trabajo no es reconocido. Simplemente que se ha asociado a que la mujer tiene que hacer los oficios por el hecho de ser mujer, y eso es falso. Ese es un aporte, esa es una contribución que tú haces al hogar, que no se ve representado en dinero porque no te lo pagan. Pero si a ti te gustara una persona que hiciera esos oficios, a esa persona hay que pagarle una remuneración salarial. Cuando tú lo haces, ese es tu aporte en el hogar, ¿sí? Cuando eso no se reconoce, cuando de pronto se le niega, digamos que los mínimos para garantizar, digamos que los mínimos para la supervivencia de la familia, de tipo económico, es violencia económica. Cuando de pronto te vas a separar y la persona no te quiere dar el 50% que te corresponde por ley, ¿sí? Hay muchos casos que yo he visto, por ejemplo, sobre todo en veredas, donde la familia construye un hogar y de pronto tienen una siembra de maíz, y resulta que cuando se van a separar, simplemente la persona tiene que irse del hogar sin nada, y de pronto una de la pareja dice, no, es que yo sembré el maíz y yo compré el maíz, pero la que se va a ir de la casa dice, pero es que yo regaba el maíz, yo te ayudaba a de pronto pilar el maíz, no sé. Ese es tu 50% de contribución a ese patrimonio que construyeron como familia. Por lo tanto, ese 50% te corresponde a ti y a los hijos que hayan en común. Entonces, cuando esos derechos se vulneran, también es violencia. Entonces, en ese sentido, siempre que haya un acto intencional, ¿cierto?, que puede ser frecuente, que transgreda tu integridad como persona, que transgreda tu crecimiento personal, que te limite y te cuarte la libertad,
en los distintos contextos. Aquí estamos de pronto abordando el contexto de familia, pero todos estos actos se pueden ver desde lo laboral, desde lo social, desde lo político también, ¿sí? Ok. Y por supuesto en lo familiar. Bueno, aquí nos están llegando preguntas. El psicólogo nos pregunta, ¿por qué no hay igualdad en los casos de los hombres? Cuando la violencia es hacia la mujer, la ley actúa menos, o sea, más lento. ¿Qué le podemos decir a Bercy? Adriana. Mira, yo sobre ese aspecto quisiera tal vez recordar que aquí en el año 2016 salió la ley de feminicidios y con esa ley de feminicidios, que básicamente lo que se quería era obviamente tener unas sanciones severas en contra de aquellas personas que cometieran pues feminicidios en contra de las mujeres, pues digamos que hemos tenido un avance en la celeridad de los procesos y esa ley ha servido muchísimo para eso. Y voy a poner el caso concreto también de la ley 1959 del 2019, que es la ley de violencia intrafamiliar. Con esa ley, ¿qué era lo que queríamos? Con esa ley básicamente dos aspectos importantes. Primero, que la ley ampliara los sujetos que fueran víctimas de violencia intrafamiliar. Entonces, por ejemplo, en muchos casos, los excompañeros o cónyuges que tenían y que se habían separado o se habían divorciado, ellos iban y agredían a su expareja y pues no eran víctimas no era un delito o no se incurría en el tipo penal de violencia intrafamiliar. Con la ley 1959 se dejó que efectivamente ahí sí había violencia intrafamiliar, porque antes digamos que el trámite que le daban era simplemente de lesiones personales. Entonces aquí ya hicimos que obviamente los cónyuges, compañeros permanentes que se hubieran separado o divorciado, pues también estuvieran dentro de este tipo penal. Pero también las personas que eran cuidadores. Los cuidadores son aquellas personas que de pronto ven por personas que tienen una discapacidad, y pues yo sé que ustedes saben, pero lo aclaro para quienes nos están viendo. Entonces, estas personas cuando agredían a quien cuidaban, pues también hicimos que fueran sujetos de violencia intrafamiliar, o el padre o la madre de un niño que ya no vivían juntos, pero el otro iba y violentaba a su expareja. Pero además de ese hecho tan importante, también lo que hicimos fue dejar un procedimiento en materia penal que fuera más simple. Apliquemos el procedimiento especial abreviado. Y ese procedimiento especial abreviado es más corto en sus etapas. Yo estoy hablando que esta ley entró, por ejemplo, en vigencia el año pasado, en el mes de junio del año 2019, y de junio a diciembre del año 2019, cuando empezamos a hacer las comparaciones, porque las hicimos este año revisando y evaluando la efectividad de la norma. A mí me gusta evaluar la efectividad de la ley porque uno tiene que mirar si las leyes realmente sirven o no sirven, si funcionan o no funciona, claro. Y efectivamente nos dimos cuenta que, por ejemplo, en materia de imputaciones, efectivamente hemos subido. Entonces, los fiscales del año pasado, antes de que existiera la ley, habían dictado 2.181 imputaciones, y después de que salió la ley en el tercer trimestre del año 2019 ya habíamos pasado a 2.951 imputaciones, es decir, habíamos tenido un incremento ostensible. Y lo mismo en las condenas. En el primer trimestre del 2019, 50 condenas se habían proferido, y después de que estuvo vigente la ley en el tercer trimestre, 137 condenas se habían proferido. Entonces esto lleva a que haya una mayor celeridad en estos trámites que se adelantan de violencia intrafamiliar. Mire, nosotros entendemos y lo sabemos porque lo hemos vivido también acompañando a muchas mujeres. La ruta de atención que hay para las mujeres que son víctimas es una ruta tormentosa. Las mujeres hoy en día tienen que pasar casi que por 10 funcionarios, a los 10 funcionarios tienen que contarles su historia, vuelven y reviven absolutamente todos estos hechos dolorosos que vivieron cuando fueron víctimas de violencia. Se tienen que, después de que hacen la denuncia, tienen que esperar casi año y medio para que les salga una sentencia definitiva. O sea, es un procedimiento tormentoso. Demasiado largo. Vuelvo e insisto, aquí sí hay que trabajar efectivamente en las penas, hay que trabajar para que los procedimientos haya más celeridad, para que la Fiscalía fortalezca su capacidad investigativa. Yo creo que ese es un tema fundamental, se lo dije al fiscal general, necesitamos una unidad encargada única y exclusivamente de los temas de violencia intrafamiliar y violencia contra la mujer,
así como de violencia sexual contra los niños, niñas y adolescentes, que también es un tema supremamente complejo y delicado. Necesitamos fortalecer esa capacidad investigativa de la Fiscalía General de la Nación, pero aquí en lo que tenemos que trabajar, y tenemos que trabajar todos, porque esta no es una responsabilidad solamente del Estado, sino que acá hay una corresponsabilidad entre la sociedad, entre la familia y entre el Estado, por supuesto, pero son los tres los que somos responsables de todo este tema. Debemos trabajar mucho en temas de prevención de violencias. Precisamente iba a preguntar eso. Una vez la persona ya identifica, ya acepta, porque me imagino que eso también tiene un proceso de aceptación, que es víctima de violencia intrafamiliar, ¿qué debe hacer? ¿A dónde debe acudir? ¿Cuál es el primer paso? Susana, de pronto, o no sé. Pues, Adriana. Bueno, sí. Yo creo que se puede ver desde dos partes, ¿no? Se puede ver desde el ámbito legal, ¿cierto? Y se puede ver también desde una perspectiva psicosocial o psicológica, ¿no? Entonces, yo creo que para tomar una decisión de estas, siempre se lo digo a las personas que de pronto vienen con algún tipo de esta problemática, tú tienes que prepararte emocionalmente, psíquicamente, para los cambios que vienen y las consecuencias que trae consigo quizá denunciar un caso de violencia intrafamiliar o de violencia de pareja. O hay muchos casos, creo que hay muchos casos que realmente no se denuncian y simplemente las personas deciden separarse y cada quien está por su lado. Pero en los casos de pronto que se llevan a una instancia judicial como tal, va a traer consigo una serie de consecuencias también psicoemocionales para la persona que denuncia y para el denunciado. Además, para el contexto que los rodea a ellos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a estar de pronto la parte de ¿por qué lo denunciaste? Ahora por culpa tuya de pronto está preso o está presa. Bueno, si de pronto no lo hubiese denunciado, de pronto las cosas fueran diferentes entre los dos. Tantas cosas que pueden estar al lado de pronto de ese señalamiento social y ese sentir también de, bueno, estoy traicionando a mi pareja porque de pronto yo me pude haber ido sin haberlo denunciado, ¿sí? Ahora la está pasando peor en la cárcel, o ahora pobrecito, ¿sí? Tantas cosas que pueden suceder. Pero yo creo que el primer paso es prepararte emocionalmente para afrontar esto que se viene, ¿cierto? Pero siempre pensando en que vas a estar mejor, ¿sí? No hay nada en el mundo que justifique ninguna forma de violencia, ninguna, ni aunque tengas razones, ¿sí? Me fue infiel sí, tantas razones injustificables que nos buscamos, ¿cierto? Para agredir al otro, para dañar al otro por ira, intenso dolor, por ejemplo. Creo que no existe, sí, creo que existen otras alternativas para evitar hacerle daño a otra persona y siempre estar a salvo tú, pero también salvar de pronto esa integridad de la otra persona que a pesar de ser agresor, no debes pagarle como con la misma moneda, por decirlo así. Hay formas funcionales, hay formas asertivas de pronto de arreglar estos problemas. Y por supuesto, a muchas ocasiones tiene que intervenir la parte judicial cuando ya digamos que la violencia es extrema, ¿cierto? Y estamos a punto de pronto de perder la vida de alguien o de dañar emocionalmente también al contexto sociofamiliar que se encuentra siendo víctima de violencia, ¿no? Entonces, pues sí, hay que denunciar ante comisarías de familia, ICBF y otros entes judiciales que se encargan no solamente de recibir la denuncia, sino que de activar toda esta ruta de protección y de restablecimiento de derechos para la familia en general. Bueno, yo quisiera complementar ahí un poquito en la parte legal, ¿cierto? Entonces, cuando una mujer es víctima, y por lo menos es muy importante decirlo en este momento, porque en esta época de aislamiento las mujeres deben saber qué hacer si llega a sucederles un evento de esto. Entonces, primero se debe reportar a la línea 155 o a la línea 122, que es de la Fiscalía General de la Nación, o a la línea 123, que es de la Policía Nacional. También se puede ir directamente o hacer presencia en la Fiscalía General, pero pues por el aislamiento obviamente esto no se ha podido hacer, ¿cierto? O a la Comisaría de Familia. En las comisarías de familia, la orden que se dio en el decreto 460 del año 2020 era que debían seguir dando la atención normal a todas las mujeres que eran víctimas. La comisaría de familia es la primera puerta
a la justicia familiar que hay en el Estado colombiano. Entonces, en la comisaría de familia es la que conoce el hecho y de acuerdo con el hecho que ella conozca, dice cuáles son las medidas a adoptar. Entonces, si el hecho es muy grave, entonces se decretan unas medidas de protección a las mujeres, se les debe de brindar una atención las primeras 72 horas, y digamos que en este tema son responsables las EPS también, que son las que deben obviamente atender durante esas 72 horas a las mujeres, que es lo que se hace en la práctica. En la práctica lo que se está haciendo es que las gobernaciones y las alcaldías de los diferentes municipios, ellas se encargan de brindar esa atención por las primeras 72 horas a las mujeres que son víctimas. Hoy con el gobierno nacional y a raíz de que las cifras se incrementaron ostensiblemente, entonces la vicepresidenta de la República, la Alta Consejería de la Presidencia de la Mujer y la Comisión Legal de Equidad de la Mujer vienen trabajando en un tema que son las casas refugio, y en las casas refugio poder llevar y albergar a las mujeres que son víctimas durante esas 72 horas, pero debemos ir más allá de esas 72 horas, ¿no? Porque a las mujeres, y aquí volvemos tal vez al inicio, es esa dependencia económica que tienen con sus parejas a las cuales le han aguantado violencia tanto tiempo, entonces debemos también empezar a trabajar con ellas un tema de empoderamiento económico. Yo tengo una pregunta. De Salud, durante este aislamiento, sacó o expidió una resolución en la cual destinó unos recursos precisos para atender a las mujeres que son víctimas. Son 14.000 millones de pesos que se destinaron para todo el país para atender a las mujeres que son víctimas de violencia. Dime, Susana. Sí, actualmente con la cuarentena están funcionando estos albergues o refugios para mujeres. Sí, están funcionando y tienen que funcionar. Ahí son directamente responsables las alcaldías y las gobernaciones. Digamos que ese fue un llamado que se hizo por parte del gobierno nacional, y vuelvo y reitero, por eso el gobierno nacional dispuso que se designaran de parte del Ministerio de Salud 14.000 millones de pesos donde se pudiera atender a las mujeres. Hay muchas alcaldías o gobernaciones que han hecho convenios, por ejemplo, con hoteles, y también en aras a ayudarle a los hoteles, pues han hecho convenios con hoteles para que a las mujeres que han sido víctimas puedan brindarle ese refugio en esas 72 horas en esos sitios. Pero obvio que debemos trabajar. Mire, yo les cuento la experiencia aquí en Ibagué. Nosotros acá estamos trabajando en dos temas importantes que ya casi están consolidados. Primero, trabajé muchísimo en el tema de que se creara la Secretaría Departamental de la Mujer. Hoy es una realidad, se creó en noviembre del año pasado y ya hoy está funcionando esa Secretaría Departamental de la Mujer. En el Plan de Desarrollo del Tolima quedó un capítulo única y exclusivamente para el tema de las mujeres, y estoy trabajando en dos temas, la Casa Refugio y la Casa de Empoderamiento Económico de la Mujer. No porque sean un sitio físico, sino por lo que se va a hacer en cada uno de esos espacios. Entonces, en la Casa de Empoderamiento Económico de la Mujer, y más ahorita, que ustedes vieron las cifras de desempleo, que estamos todos supremamente aterrados con esas cifras, y que lastimosamente, debo decirlo, entre los 24 y los 55 años, la más afectada somos las mujeres. 1.800.000 mujeres desempleadas en este momento perdieron su empleo. Necesitamos, obviamente, enfilar todo para que haya una reactivación económica y podamos generarle empleo a estas mujeres. Entonces, eso desde la Casa de Empoderamiento Económico. Y en la Casa Refugio, que es para atender a las mujeres que son víctimas, quiero también emprender temas económicos con las mujeres de allí. Por eso gestionamos con la vicepresidenta para que ella nos ayudara, y la Casa Refugio, que estamos en este momento localizándola con la Sociedad de Activos Especiales, queremos que sea en un sitio rural, porque básicamente pues lo que yo sueño y que en la gobernación afortunadamente han tomado la idea es que desde allí trabajemos en un tema con esas mujeres que son víctimas, en un tema de huertas para que haya autosostenibilidad de la casa, pero también para que las mujeres puedan aprender a otros temas que pueden llevarlas a que no tengan tanta dependencia económica de sus parejas agresoras. Bueno, aquí tenemos una pregunta. ¿Qué pasa con las ciudadanas que son habitantes de la calle para que ellas sean escuchadas? Esas ciudadanas que son también víctimas de violencia. De pronto pues representantes. te cuento que nunca me habían hecho esa pregunta. Y qué pregunta tan interesante. Porque, digamos, nosotros hemos luchado mucho por las mujeres que son privadas de la libertad, por las madres cabezas de familia, ¿cierto? Pero realmente por el habitante de la calle,
Nunca he tenido ni un caso de violencia intrafamiliar con un habitante de la calle. Es una pregunta supremamente interesante por eso, y creo que merece la misma atención que merece cualquier otra mujer. O sea, que no debe haber ninguna clase de discriminación. Igual debe ser atendida en la comisaría de familia donde ella se acerque, o en la policía donde se acerque, pero no puedo contar la experiencia de cómo es, porque nunca he tenido un caso con una mujer habitante de la calle. Bueno, hablando de esa comisión legal para la equidad de la mujer del Congreso de la República, ¿cuál es la labor y cuál es la ayuda que esta comisión le puede dar a las mujeres de Colombia? Mira, nosotras desde la Comisión Legal de Equidad de la Mujer hemos hecho un trabajo incansable, primero en leyes que protejan obviamente a las mujeres. Entonces cuento por lo menos casos de leyes que hayamos sacado: la ley de feminicidios, la ley Natalia Ponce de León, se sacó la ley de violencia intrafamiliar para hacer que haya más celeridad en el procedimiento de violencia intrafamiliar. Pero también trabajamos mucho, y sobre todo con este gobierno, que también es la primera vez en la historia que deja un capítulo en el plan de desarrollo única y exclusivamente para las mujeres, para que ese capítulo tuviera realmente una financiación. Es decir, cuando se presentó el plan de desarrollo, el capítulo de mujer no tenía recursos para hablar de temas de atención a mujeres que son víctimas de violencia, o prevención de violencias contra las mujeres, tema de empoderamiento económico, temas de empoderamiento político de la mujer, y temas de educación de la mujer, temas de salud de la mujer. Entonces, desde la comisión lo que hicimos fue un trabajo para que se asignaran 5.4 billones de pesos a este plan que hay, o a este pacto que se llama Pacto de Equidad de la Mujer, que hay para las mujeres en nuestro país, donde trabajamos mujeres rurales también, que son supremamente importantes, mujeres que han sido víctimas del conflicto armado, que también son supremamente importantes. Todos estos ítems, digamos, que están ahí dentro de ese Pacto de Equidad de la Mujer. Pero también hacemos un control político supremamente juicioso. Hemos hecho un control político en temas de violencia contra la mujer. Durante el COVID, por ejemplo, no solamente hemos tocado el tema de violencia, sino el impacto económico. Y ahorita Susana lo decía, la economía del cuidado, ¿no? Resulta que las mujeres semanalmente trabajamos 50 horas en labores del hogar, y mientras un hombre le dedica 23 horas a temas o labores del hogar. Es decir, nosotras doblamos ese tiempo que tienen los hombres, y en muchas ocasiones son labores obviamente que no son remuneradas. La brecha salarial que tenemos las mujeres en relación con los hombres todavía es grande. Mientras un hombre gana 100 pesos por la misma tarea, la misma labor, una mujer gana 88 pesos, es decir, tenemos una brecha salarial del 12%. En materia de desempleo, pues esa brecha ahorita sí que se nos ha incrementado, porque como les cuento, de los 5.300.000 personas que perdieron su empleo, según las cifras que nos dio ayer el DANE, pues 1.800.000 son mujeres entre los 23 y los 50 años, que es supremamente grave y delicado para nosotras las mujeres. Entonces, digamos que son todos esos temas sobre los cuales ha trabajado la Comisión Legal de Equidad de la Mujer, desde los mismos derechos políticos. Por ejemplo, el tema de participación política de la mujer, que es supremamente importante. El que mujeres lleguen a escenarios de poder es muy importante, porque así mismo van a ser las decisiones que se puedan tomar. Si la Comisión Legal de Equidad de la Mujer no existiera, nunca hubiera habido un pacto única y exclusivamente para las mujeres. Tal vez nunca se hubieran asignado los recursos que nos asignaron hoy. Nunca en el Congreso. Mire, ustedes van al Congreso de la República y uno hace reuniones, por ejemplo, y Pau, que lo conoce muy bien, y espero que Susana también, o si no te invito. En el Salón de la Constitución uno va y allá hay un mural, y uno se pone a mirar ese mural, y en el mural son puros hombres los que están en el mural. Hay una sola monjita por allá, así medio escondida. Este año logramos, hace como un mes logramos que en la plenaria de la Cámara de Representantes nos aprobaran que el hall que hay en el edificio nuevo del Congreso se llamara el hall de las sufragistas. ¿Y esto por qué? Esto en reconocimiento a la lucha que hemos dado las mujeres. Es que hace 66 años adquirimos el derecho de elegir y de ser elegidas, y en 66 años no hemos logrado pasar de una participación mayor al 20%, por ejemplo, en el Congreso de la República. Hemos luchado y luchado por llegar a esos escenarios de poder, y realmente la participación no es lo ideal, lo que quisiéramos nosotros, que hubiera hoy paridad
en estos cargos, que tuviéramos la misma participación que tienen los hombres. No lo tenemos. Entonces, ese es un logro más que tenemos, porque en el edificio del Congreso, así sea físico, es muy simbólico y debe ser muy simbólico para las mujeres, porque eso lo que va a representar es la lucha nuestra durante tantos años por llegar a estos escenarios de poder y poder lograr cosas en el ámbito político. Bueno, ya vamos a ir cerrando el tema. Nos siguen llegando preguntas. No quiero dejar escapar esta que nos hacen, Susana. ¿Qué es peor, la violencia física o la verbal? ¿La verbal también se debe denunciar o no? Por supuesto, todas las formas de violencia son denunciables. Lastimosamente, hemos visto que de pronto a nivel de denuncia tiene mucho más peso la física, sin dejar de lado que las demás también son importantes y son válidas. Pero ¿qué pasa? La violencia física deja una huella, deja una evidencia. No quiere decir que la violencia verbal no la deje, solo que es invisible, ¿sí? En ese sentido, por eso el Instituto Colombiano de Medicina Legal, perdón, también tiene un equipo forense, psicológico y de trabajo social que se encargan de valorar también esta parte emocional de la víctima. Entonces, en ese sentido, pues, si bien es cierto, la violencia física es la que te puede ocasionar la muerte física, pero la violencia emocional, la violencia verbal, también te puede ocasionar la muerte emocional, ¿no? La muerte en vida, la pérdida de pronto de todo eso que te identifica y que te hace persona y que te permite de una manera libre poder relacionarte contigo, con el mundo y con las personas que te rodean. Entonces, no puedo decirte cuál es peor. Yo pienso que todas tienen un impacto muy fuerte en la persona, muy fuerte, y ninguna debe ser permisible. Creo firmemente en que hombres y mujeres podemos construir desde la equidad, desde el derecho, desde el amor, desde los valores, un equipo maravilloso con el cual construir una relación, construir país, construir una sociedad. Pero para eso no puede existir ninguna forma de violencia, ninguna. Entonces, Susana, debemos trabajar por eso. Susana, un ejemplo, una pareja se casa y hay una violencia inicial. Desde ahí tiene la persona que denunciarlo, o de pronto espera un poquito más, no sé, que la persona no sea así, que haya sido un mal día, no sé. Desde la Eso, primera muestra de violencia se debe denunciar. mira, tú tienes que evaluar el panorama, ¿verdad? Si bien es cierto, hay algo muy famoso que lo podemos encontrar en todos lados y es este famoso violentómetro, ¿sí? Si bien es cierto, mujeres y hombres podemos tener malos días, días en los que de pronto estamos un poco malhumorados, en que de pronto la comunicación no va a fluir de la misma manera. Y Y ahora eso con la no va a cuarentena pasar la en gente está... cualquier momento, ¿verdad? Pero una cosa es que de pronto yo esté como que, mira, hoy la verdad es que no me provoca hacer esto, o, ay, no me digas nada, ¿sí? Es algo diferente a que de pronto a ti te digan es que tú eres lo peor que me ha pasado en la vida y el peor error que yo pude haber cometido fue haberme casado contigo. O sea, eso de una vez como que esto te genera una alerta, oye, aquí está pasando algo, ¿por qué me tuvo que contestar de esta manera? ¿Sí? Tú valorarás la situación y tú tienes que mirar si lo puedes soportar o no. Sí, yo siempre les digo a las personas que atiendo es que en las relaciones, no solamente en las de pareja, hay tres cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Son las cosas que nos encantan de esa otra persona, ¿cierto? Esas que hacen que de una u otra forma nos enamoremos y estemos así como idealizando a esa persona. Están esas que no nos gustan tanto, pero que podemos soportar, ¿cierto? Por ejemplo, que se bañe y deje jabón pelo en el jabón de baño, por ejemplo. Yo como que, ay, lo maravilloso y lo ideal sería que no dejara el pelo en el jabón, pero bueno, yo lo puedo soportar. Y otra cosa sería que de pronto esa persona, eh, el día de la luna de miel, te pegue y te deje el ojo morado y salga como en la propaganda de esta, ay, ¿sí viste lo que me hiciste hacer?
Sí, porque además a la mujer la culpabilizan de sus propias victimizaciones, ¿no? Esto es lo que hemos visto a lo largo de la historia. Entonces, en ese sentido, yo invito a todas las personas que nos están viendo, ¿cierto? A que evaluemos dentro de esas relaciones que hemos construido, qué pesa más en la balanza. Esas cosas que no nos gustan definitivamente y que probablemente no van a cambiar. Esas que no nos gustan pero que podemos soportar, o esas que nos encantan, ¿sí? Entonces, viendo estas tres cosas, si la última pesa mucho más, oye, pregúntate, ¿qué hago en esta relación? ¿Estoy creciendo como persona? ¿Estoy construyendo una relación sana? ¿Puedo brindarle de pronto bienestar a mis hijos y a las personas que de pronto están en ese contexto conmigo, con este tipo de relación que estoy construyendo? Sí, hay muchas cosas que preguntarse. Entonces, Bueno, sí, aquí podríamos quedarnos hablando horas de este tema Total. porque es sí, mucha para contar. Pero bueno, entiendo que ustedes también tienen sus agendas y bueno, inicialmente era media hora, ya llevamos 50 minutos. Me gustaría de pronto en una próxima ocasión buscar un tema que sea acorde a lo que estamos hablando el día de hoy, pero antes no quiero que se vayan sin dar un mensaje a todas esas mujeres que nos ven aquí en Colombia y en otras partes de Colombia que nos ven y que están sufriendo de violencia intrafamiliar. Adriana. Bueno, mi mensaje para todos es que sin duda alguna no podemos perpetuar la aceptación social de la violencia contra la mujer. O sea, esto no podemos tomarlo como que es normal y que cada día va a ser más normal que sigan incrementándose las cifras, y yo por eso hoy quiero hacerle un llamado a todas las personas que están viendo este programa a que pongamos un granito de arena desde nuestras casas, desde nuestras familias, y ayudemos a construir principios, valores. Es muy importante, hoy los estamos perdiendo en esta sociedad. Tengan presente, la responsabilidad no es solamente del Estado colombiano, la responsabilidad es de la familia, de la sociedad y del Estado. Y en medio de esa corresponsabilidad, lo que no queremos es que haya más violencia contra la mujer. Queremos familias con principios y con valores, y familias que vivan felices, no mujeres que vivan con miedo en medio de sus familias. Así que muchas gracias, Pau, por la invitación. Muchas gracias a Susana. Un placer de verdad compartir con ustedes. En cualquier momento lo volveremos a hacer, por supuesto que sí. Un abrazo muy especial para todos y que Dios los bendiga. Muchas gracias a la representante de la Cámara de Tolima, Adriana Matiz, por este espacio, por habernos dado unos minuticos en su agenda que sabemos que es muy apretada, y no se puede olvidar que el número para marcar aquí en Colombia si usted sufre de violencia intrafamiliar es el 155. Por último, Susana, un mensaje para todas las mujeres que hoy sufren o que de pronto tienen un familiar que sufren de este flagelo. Mira, claro que sí, es sumamente importante esto, y es tener en cuenta de que la violencia no es aceptable en ninguna forma, en ninguna. Y bueno, quisiera de pronto dar algunos puntos para tener en cuenta que toda relación debe ser recíproca, ¿no? No debo ser yo la única que da o la que más da, ni mi pareja, ¿cierto? La que más da o el que siempre da. Entonces, en ese sentido, creo que es sumamente importante poder recalcar que el intercambio afectivo y material es equilibrado y justo. ¿Sí? Siempre debe ser así. Los privilegios son distribuidos equitativamente. Las cosas buenas, las cosas positivas que le pasan a la familia o a la pareja deben ser equitativas, y ambos o toda la familia debe disfrutar de ello. El acceso a los derechos, deberes, debe ser igual de parte y parte, ¿sí? Y ninguno de los miembros debe intentar sacar ventajas o explotar al otro, ¿sí? Cuando tú te sientes de pronto como en medio de esa estafa afectiva, también debes estar alerta y poner límites. Es sumamente importante ponerle límites al otro, saber hasta dónde puede llegar conmigo y yo hasta dónde puedo llegar con la otra persona, ¿verdad? Y bueno, no siempre tengo que estarles recordando a la persona qué necesito, ¿sí? Tú debes dejarlo claro desde un principio. ¿Qué espero yo de ti? ¿Qué esperas tú de mí? Y dentro de eso que yo espero y que él o ella espera de mí, ¿cierto? Yo debo dejar claro también qué estoy dispuesto a dar.
Entonces, si bien es cierto, esto es como una especie de negocio, pero un negocio donde también hay afecto. Y bueno, recordemos que la violencia no es aceptable, que debemos siempre mirar por estrategias y formas de comunicaciones asertivas y afectivas. Y de verdad me encantó participar en este espacio. Espero que se va a seguir repitiendo y que Así este mensaje será. realmente llegue a las familias colombianas. Así es, para que este mensaje llegue a más familias colombianas, los invitamos a que compartan este link para que se replique y para que menos mujeres y por supuesto familias, niños, hombres suframos de esta, bueno, sufran de este flagelo que es la violencia intrafamiliar. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos la próxima semana con otro programa y otro tema para todos ustedes. Gracias. Chao. Perfecto. Gracias a Chao, ustedes. chao. Bye.